al grupo de alabanza por guiarnos en ese tiempo de adoración y ahora es tiempo de abrir la palabra del Señor y os invito a abrir vuestras Biblias o a encenderlas en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor, dice: aconteció en el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la asera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Confió en el Señor, Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él entre los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes que él. Porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Y el Señor estaba con él, a donde quiera que iba, prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Pues Rubén, por favor, puedes pasar por aquí mientras el grupo de alabanza baja. Y vamos a pedir al Señor que guíe a Rubén en la exposición de la palabra. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la relevancia que aún hoy encontramos en ella, lo práctico y lo útil que es para nuestra vida. Y te pedimos que tu Espíritu Santo guíe a Rubén, Señor, a exponernos este texto, a desgranarlo y a sacar principios y lecciones, Señor, que las escuchemos como de tu propia voz. Y sigue transformándonos y guiándonos hacia un liderazgo, Señor, en cada una de las áreas de nuestra vida, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia o en cualquier área en la que somos de influencia a otros, a ser influencia en los términos que tú quieres que lo seamos y que de esa manera traigamos bendición a nuestro alrededor y transformación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Joan. Pues varias consideraciones antes de empezar. Bueno, primero, buenos días, bienvenidos a todos. Y bueno, estoy muy contento porque la iglesia está a rebosar. Tenemos personas en streaming, tenemos un grupo de personas en otro lugar. Esto es una gran bendición para nosotros. La segunda cosa es que esto nos da una responsabilidad, ¿no? Y Andrés me comentaba esta mañana antes de empezar, dice, ostras, ¿cómo estamos? ¿No? ¿Cómo estamos? ¿Cuánta gente? ¿Y qué responsabilidad recae sobre nosotros? Gracias, Andrés, por ponerme la presión encima. Te lo agradezco mucho. Ya te la devolveré cuando pueda. Y última cosa. No sé si me he perdido, pero yo pensaba que esto era una iglesia. Y claro, el tema que me han dicho que vamos a compartir hoy es liderazgo en tiempo de crisis. Esto es un tema de una conferencia Tech Talk, ¿verdad, David? Una de esas guays que viene alguien muy, muy poderoso y nos da 4 ideas geniales y salimos súper motivados porque somos capaces de todo, ¿no? Bueno, sí que es verdad que los cristianos somos seres humanos y vivimos las mismas crisis que todo hijo de vecino. Deberíamos vivirlas de una manera diferente, porque se supone que tenemos unos criterios diferentes. ¿Qué es una crisis? Pues una crisis es una situación grave, y estoy leyendo de
de la Biblia de Internet, que es la Wikipedia. Es una situación grave que pone en peligro el desarrollo de una persona, una situación o un proceso. Y últimamente hemos vivido crisis económicas, pandémicas y ahora energéticas. No en B. También una crisis puede ser una situación difícil que vive una sola persona. Alguien puede tener una crisis personal. Y tengo que deciros que no todos tenemos la misma perspectiva de las cosas que suceden. No sé si habéis oído la frase, pero en mi casa, cuando yo era niño, era muy típica, era te ahogas en un vaso de agua. Aquellas personas que cualquier dificultad les hunde, ¿no? Para ellos cualquier cosa es una crisis. Las crisis son algo cotidiano, que nos vamos encontrando en la vida. Hay algunos periodos tranquilos, de prosperidad personal, social, pero otros complicados. Y pueden tener que ver con cualquier cosa, cuestiones de salud, evidentemente de dinero, de prestigio personal, de identidad, cualquier cosa que a ti personalmente te suponga un problema o una carga muy importante. Quisiera plantearos el tema de hoy en dos líneas diferentes. Una, vamos a intentar, como hemos dicho que estamos en una iglesia, vamos a intentar comparar el liderazgo de un rey desde una perspectiva bíblica con el liderazgo en la iglesia. Pero me parece que hay un tema igual de importante, que es el liderazgo que vives tú. Por muy insignificante que tú te creas que eres, influyes a los demás. Tienes una opinión, tienes una actitud, tienes una forma de hacer, tienes una familia, tienes unos amigos, unos compañeros de trabajo, un grupo de gente a la que le influyes y en algunos casos lideras. Vamos a abrir nuestras Biblias en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29. Vamos a ir picoteando, si me permitís la expresión, porque son 4 capítulos que hablan del rey Ezequías y no nos da tiempo para poder... Bueno, ¿tenéis 3 horas? No, no nos da tiempo. Pues no nos da tiempo, entonces vamos a intentar ir picoteando y os voy contando un poquito lo que me va pareciendo importante y que creo que podemos utilizar en esta cita. Y una cosa antes de empezar también el texto, quiero leeros una cita de Michael Wilcox, un erudito que ha escrito un libro muy interesante sobre el libro de Crónicas, y dice literalmente: llegamos ahora, hablando de Ezequías, a uno de los más grandes. Incluso quizás es más grande de todos los sucesores de David y Salomón en el trono en Jerusalén. A partir de este momento no va a volver a haber un rey como Ezequías. Él es sin duda el hombre estrella de Crónicas. Gracias, Marco, me gusta. Me mola esto. Espero que, si os habéis despistado ya un momento en esta introducción, pues volváis aquí, porque el personaje es súper interesante. Este hombre toma el reinado con 25 años. Y eso es importante, porque muchos de estos reyes, pensar que sus edades eran diferentes y empezaban a reinar muy jóvenes. 8, 9 años. Cuando morían los padres, ellos empezaban a reinar. Esto era un problema, no eran más que niños. Pero este ya no. Ya tiene 25 años, es un hombre que puede tomar la situación desde una perspectiva mucho más clara y además revoluciona en 27 años la historia de Jerusalén. 29. Reina 29 años en Jerusalén. En esos 29 años cambia todo el panorama de la historia de Jerusalén. La primera crisis que él recibe es cuando él llega al trono. Su padre Acaz fue un rey tan malo. Mirad, versículo último del capítulo 28, justo antes del que vamos a empezar. Dice el versículo 27, durmió Acaz, que era el padre de este Ezequías, con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén. Pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Era tan malo que siendo rey no lo enterraron con los reyes. Este hombre, bueno, no vamos a hablar de este crack. Ya si queréis lo leéis. Dejó el país hecho unos zorros.
dependencia del rey de Asiria, la idolatría instaurada hasta la médula, un pueblo insatisfecho. A veces esto me recuerda la situación de nuestros países, ¿eh? Vivimos con unos políticos inútiles que nos dejan insatisfechos, que no actúan como nos parece razonable, que no nos defienden. Pues esto es como dejó el país este hombre. Muchas veces, aunque nosotros no tenemos la culpa de nada, estamos inmersos en una crisis, sin haber hecho nada. Y cuando estamos en una crisis tenemos que tomar una actitud frente a ella. Y os digo una cosa, solo podemos tomar dos actitudes. Ser unas víctimas, ser simplemente los sufridores de la crisis que tenemos encima, o quejarnos de nuestra mala suerte, o actuar. No hay más. Puedes englobarla en los sitios que tú quieras, pero o actúas o no actúas, punto. Después de hablarnos de su edad y habernos explicado la situación en la que está el país, Crónicas nos habla de la actitud de Ezequías. Estamos en el capítulo 29, en el versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Dos detalles. Primero, el cronista nos marca el concepto general. Dice, mirad, vamos a hablar de alguien que hizo todo recto. O sea, tener claro ¿dónde lo vamos a englobar? Hizo lo recto todo delante de Dios. Y no solo esto, atentos al detalle. ¿Lo hizo como su padre, Acaz? Hombre, afortunadamente no. Pero es que en Crónicas vemos otras referencias donde se habla de reyes que habían hecho las cosas bien. En Crónicas 27:2 vemos, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre. Y aquí habla del rey Jotam. Pero en este caso, la referencia es al más grande de los reyes de Israel. Fue tan bueno como el rey David. ¿Sabéis? El rey David era el paradigma. El cronista quiere dejar claro que este rey es especial. Y os digo una cosa, muy importante. Me gustaría que esta referencia la pudieran hacer de mis hijos. Mira, hacen lo recto delante del Señor como hacía su padre. Me gustaría mucho que lo pudieran decir. Y aquí si leéis el texto, lo primero que yo le dije a Marcos después de leer el texto, le dije, Marcos, no veo la crisis. Un rey le va bien, es bueno, es genial, es el mejor rey. No veo la crisis, ¿no? Pero cuando empecé a estudiar un poco más en profundidad el tema, no es que hay una crisis, es que hay una crisis mundial. Es que el rey asirio está empezando a quedarse con el mundo. Si habéis visto la película 300, ¿os acordáis de este rey que tiene unos ejércitos brutales que va arrasando, ¿verdad? Pues es esto. Esto es lo que se encuentra. Pero es que el país de Ezequías es una birria. Es un mini país. No hay manera de defenderse. Pero en cambio, el texto, en vez de contarnos esto, que encontramos también en el libro de Reyes, nos habla de una crisis interna. Primero nos ha dicho que ya estaba todo liado, el padre lo había dejado todo mal, y ahora nos cuenta qué tiene que hacer él para solucionar el problema que tiene en casa. Lo primero que hace es restaurar la comunión con Dios. Dice el versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Detalles, ¿eh? En el primer año, en el primer mes. Después exhorta a los levitas para que entiendan el problema que supone que esté la casa de Dios abandonada. Los levitas, los servidores de Dios, ¿no están sirviendo a Dios? Les declara al pueblo su firme propósito de seguir a Dios. Versículo 10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Yahvé, el Dios de Israel. No, que os quede a todos claro.
Yo voy a ir por aquí. Y me parece importante que los líderes hagan esto. Tenemos que decir, vamos para aquí. Porque todos los demás tienen el derecho de escoger si te gusta o no te gusta dónde va tu líder. No tienes por qué sumarte si a ti no te parece bien. Pero te tienen que explicar hacia dónde vas. Y él lo explica desde el minuto 1. Esto es lo que voy a hacer. Reinicia los sacrificios, el culto de alabanza. Y mientras tanto, un minúsculo reino de Judá sigue luchando con el gran imperio de la historia del mundo. Y su primer paso, su primera idea estratégica es volverse a Dios. Muchos me conocéis, sabéis que yo lidero una compañía y no soy capaz de ir a mi equipo y decirle, señores, la estrategia de este año va a ser volvernos a Dios. Pero es lo que hizo este hombre. Dice John Ercus, lo que hacía Ezequías, refiriéndose a que su estrategia fuera volverse a Dios y hacerlo público, no tendría cabida ni en el diario matutino de Nínive. No podría ser más que burla de un día en un entorno que tiene como consigna la agresividad, el orgullo y la avaricia. Nuestra sociedad no entenderá nunca nuestra manera de proceder, porque no encaja en sus baremos. No esperemos que nos entiendan. Cuando hay una crisis económica, reaccionamos gastando menos o buscando una solución económica. Cuando hay una crisis de salud, vamos al médico, buscamos una solución de salud. Ezequías tenía una crisis militar y no buscó una solución militar. Me gustaría que no lo pensarais esto como una historia extraordinaria. Estamos hablando de un libro de crónicas que es un libro histórico y que podemos comprobar en siguiendo, digamos, cualquier pauta de escritores antiguos. Fue afortunado que él no tuviera una respuesta militar porque hubiera sido aplastado. Era insignificante. A ver, si los de 300 no pudieron, él tampoco. Que aquellos eran guays, ¿no? ¿Entendéis lo que os explico, verdad? O sea, no había una solución militar. Él intentó ver cuál era su situación y la situación de su pueblo. Y no quiero parecer extremadamente espiritual. No quiero que penséis, bueno, ¿qué nos estás diciendo, no? Que en una crisis de cualquier tipo no tenemos que reaccionar con cordura, con prudencia, no tenemos que hacer las cosas bien. No. Estoy diciendo que lo primero que tenemos que hacer es ver cómo está nuestra relación con Dios y confiar en Él. Y luego actuar con prudencia, con estrategia y planificando. ¿Os imagináis a Dios en su trono diciendo, vaya, se me ha ido de las manos esto de la pandemia? Yo quería que fuera una cosita, pero ostras, se me ha escapado. No. No sé por qué, pero Dios ha permitido esta pandemia. Donde han muerto muchas personas, donde hemos tenido un desastre, pero Dios lo ha permitido. Y el plan de Ezequías continúa. En el capítulo 30 ya se ha restaurado, se ha limpiado el templo. Ahora vamos a celebrar la Pascua. Y aquí hay algo que quiero subrayar, también detalle interesante. La Pascua se celebraba el día 14 de Nisán, pero deciden celebrar un mes después. Resulta que los sacerdotes no habían podido limpiarse, todavía estaban impuros. Esto no les permitía que llegara a tiempo en esta fecha. Y además, y esto a mí me gusta especialmente, y los que me conocéis sabréis por qué, al cronista no le parece mal saltarse las normas. Crónicas 30, 18 al 20. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno,
sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Y oyó Yahvé a Ezequías y sanó al pueblo. No voy a entrar a este tema que nos daría para otro sermón, ¿eh? Pero no siempre el cumplimiento estricto de la ley es lo mejor. Mis compañeros en el Consejo Pastoral saben las veces que tenemos temas en la mesa que están encima de una línea roja muy delgada. Saben lo difícil que a veces es actuar y aconsejar. Quiero transmitiros que seáis muy cuidadosos en aplicar las normas, tanto para vosotros mismos como para los demás. Pero como dice aquí, lo importante es preparar el corazón para buscar a Dios. El pueblo destruye todos los templos idólatras. La restauración no para. Siguen adelante. Y llega la restauración económica, que es lo que nos has leído antes, Marcos. Y el rey no solo lidera, sino da ejemplo. Y esto es muy curioso porque ni siquiera Salomón había hecho lo que hace este rey, que es poner dinero de su bolsillo. Ezequías da un paso más allá y contribuye como había hecho solo el rey David, con su propio dinero. Se habían restaurado los turnos de los sacerdotes y los levitas, que ahora sí servían a Dios, y había que pagarles. Según la ley, había que pagarles por estar dedicados al servicio de Dios. Por cierto, Marcos, ¿Tony paga religiosamente? Sí. Había que pagarles. Y las crisis que requieren de un ejemplo de liderazgo, para que cada uno pueda copiar el ejemplo y hacérselo a suyo a su manera, cuando ven que el rey hace esto, el pueblo reacciona. Estamos en 31, del 5 al 10. Crónicas 31, del 5 al 10. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas. Trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Yahvé su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séntimo. 4 meses. Cuando Ezequías y los principales vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Yahvé, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Yahvé ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Él empieza a dar ejemplo con la intención de que la gente de Jerusalén empiece a actuar. El ejemplo es tan potente que cuando la gente de Jerusalén empieza a actuar, se extiende a todo el país, y todo el país empieza a ofrendar. Y dice que están 4 meses ofrendando y que sobraba mucho, montones. ¿Sabéis qué había pasado? Que aquel hombre, aquel líder, había convencido a su pueblo. Ahora creían en él. Sabían que era alguien de quien se podía confiar. Y empezaron a trabajar para mejorar. Me hace gracia también que el propio rey se sorprenda, ¿no? Dice: oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué son estos montones? Y le tienen que explicar: no, es que nos han dado tanto. Pues si os interesa la historia, les pide que lo guarden, ¿eh? Esto que sobra se guarda en la casa del Señor, ¿no? Y se hace un uso adecuado, ¿verdad? Y llegamos a otro punto donde me hace no ver la crisis. 31, 20 y 21. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, ejecutó lo bueno, lo recto, lo verdadero delante de Yahvé su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Hay un disco de Supertramp que dice: Crisis got crisis.
¿Dónde está la crisis? Si todo va bien. No. La crisis está. La crisis está. Estaba dentro y estaba fuera. No solo estaba dentro y estaba fuera, sino que fijaos lo que dice el próximo versículo, el 32:1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá. Acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. No. La crisis estaba. Y ahora ya el rey asirio dice, bueno, es el momento de conquistarlo. Vamos a atacar. Pero primero, las crisis no desaparecen solas. Hay que luchar contra ellas. La técnica del avestruz no funciona. Esconder la cabeza no vale. Este concepto de cuando tenemos miedo por las noches, ¿verdad? Y nos tapamos con la sábana. Dices, cuando venga el ladrón y el asesino no me pasará nada. No vale. Pero este buen líder había ordenado primero su casa. Luego el país entero. Había reinstaurado el orden. Había dado ejemplo. Había recuperado económicamente la situación. Pensar que ya habían pasado 14 años, desde el inicio de su reinado. Y, pequeño matiz importante, Dios lo había protegido hasta entonces del enemigo externo. ¿Qué hubiera pasado si esto ataca antes de que él pueda ordenarlo todo? No lo sabemos. Pero no pasa. Y cuando todo está ordenadito, cuando todo está bien, cuando él está preparado, cuando el pueblo está preparado, Dios dice, vale, pero la crisis la teníais antes y la vais a tener ahora. Hay que luchar. Y el rey, como buen líder, actúa enseguida. 32, 2-6, dice, viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaba fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de batallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, hizo alzar las torres y otro muro por fuera, fortificó además a Milo en la ciudad de David, también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos. Hay muchas cosas y no las puedo explicar todas, lo siento. Pero veis que ahora estamos en una guerra, ¿sí? Fortificamos los sitios, hacemos muros, hacemos espadas, hacemos escudos, hablamos con nuestros caballeros, hablamos con nuestros capitanes, preparamos la guerra. Este tío era creyente, pero no era idiota. Es que a veces parece que cuando uno dice yo soy cristiano la gente te mira raro, ¿verdad? Esto me pasa a mí mucho porque sabéis que yo me dedico a la tecnología, ¿no? Y cuando estás hablando de tecnología punta y luego alguien sale el tema y dice yo soy cristiano y creo en Dios, te miran así ¿y esto? Pues este hombre le pasaba igual. No era tonto. Él era un buen estratega. Y lo prepara todo. Para mí es la mezcla perfecta del líder cristiano. Buena estrategia y confianza en el Señor. Dios está a nuestro lado, siempre. Pero espera que hagas tu parte. Tú tienes parte en esto. ¿Qué esperas? Aparece aquí también una reflexión interesante en 32:17, donde el rey asirio, por lo menos a mí, y esto es una opinión, me recuerda mucho a la serpiente del Edén. El rey asirio intenta hacer creer a Ezequías y al pueblo que lo que creen sobre Dios no se sustenta en la realidad. Este Dios que tienes, esto no vale para nada, macho. ¿Qué me estás contando? Vamos a por ti. Te vas a enterar. Siempre esa metodología de engaño, de desprecio al cristiano, ¿verdad?
es imposible que este pequeño reino venza al gran ejército asirio. Pero mirad por dónde. Y ahora, si no eres creyente, pues entiendo que esto te va a sonar raro, pero yo sí soy creyente y te lo voy a leer porque lo pone aquí. Versículo 21, 32-21, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Si tú no crees, bueno, lo que pasó es que perdió la guerra y se tuvo que marchar. ¿Cómo perdió la guerra? Pues no lo sabemos, porque claro, era un mini reino contra los asirios y no sabemos qué pasó, pero le ganaron. Esto es la historia de David y Goliat, ¿verdad? Yo te digo que esto es imposible de creer. No es posible que aquel mini reino pudiera vencer a los asirios. Algo extraordinario pasó. Yo creo que Dios le ayudó. Tú búscate tu propia respuesta. Y de pronto, cuando toda esta historia tan chula funciona tan bien y todo es tan guay, hasta ahora no me digáis que no, mejor no puede ser, esto es un cuento de hadas, ¿eh? O sea, esto es lo mejor de todo lo mejor, vamos, no hemos fallado ni una, ¿eh? Entonces, como de pasada, el autor de Crónicas nos deja unas líneas un poco raras. 32, 24 al 26. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte. Y oró a Yahvé, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Yahvé en los días de Ezequías. Y ya está, y se sigue contando la historia. Qué curioso, esta pincelada, ¿verdad? Y yo creo que la pincelada es muy, muy simple y dice, no hay rey perfecto, no hay líder perfecto, no hay cristiano perfecto. Y este tipo que es tan perfecto, tampoco es perfecto. Y lo quiere dejar anotado. Y fijaos que casi que no viene ni al cuento de la historia. Y no sabemos muy bien qué pasó tampoco. Es un ser humano que se esfuerza por hacer las cosas a la manera de Dios, pero a veces se equivoca. Muchas veces mi oración a Dios es, Señor, no permitas que vayamos en contra de tu voluntad. Señor, ilumina nuestro camino. Porque yo soy muy cabezota. Y a mí me gusta mucho hacer las cosas a mi manera. Y yo tengo las ideas muy claras. Yo soy un tío muy listo. Y esto me lleva, y casi no necesito a Dios. De alguna manera o de otra, muchos de nosotros estamos cerca de esa trampa. Pido perdón a todos los que en algún momento hayamos ofendido, molestado. Pido perdón por todos los errores que seguro que hemos cometido. O sea, seguro que el liderazgo es tan agradecido algunas veces como desagradecido otras. No es fácil. Y te recuerdo que tú eres un líder. O si te piensas que hablo de mí, a ti te va a pasar igual. Algunas veces vas a hacer cosas que te van a parecer súper agradecidas y a veces te van a parecer súper desagradecidas. Cualquiera que sea padre o madre sabe de qué estoy hablando. Y vamos acabando. Llegamos al final de la vida de Ezequías. Gracias a Dios, el error que cometió se recondujo rápidamente y pone el texto que ni siquiera afectó al pueblo, no fue castigado, no vino sobre ellos la ira de Dios, o sea que pudo
reconducirse. Por eso cuando muere, vemos cómo el pueblo reconoce su trabajo. ¿Os recordáis cómo hemos empezado cuando hablábamos de Acaz? Que fue tan malo que no lo enterraron ni con los reyes. Este hombre es reconocido como un gran hombre. Dice capítulo 32, versículo 33, durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Me gusta todo lo que pone aquí. Todo lo que pone aquí. Sobre todo, honrándole. Le reconocieron el trabajo que había hecho. Su padre había sido un hombre deshonrado. Y nosotros un día acabaremos nuestra vida como honrados o deshonrados. Y dependerá del bagaje, como Ezequías, que hemos dejado a lo largo de nuestra historia. Quiero dejaros algunas conclusiones. Las crisis no dependen de nosotros, van apareciendo en la vida. Nuestro liderazgo debe afrontarlas volviéndose primero a Dios. Nuestro pasado no debe condicionarnos. Tenemos que tener la actitud correcta, pero también un plan. Nuestro liderazgo, sea como sea y seas tú quien seas, impregnará a los demás. Y los más cercanos a ti, como tus hijos, te imitarán y seguirán tu ejemplo. Y esto va a ser tu responsabilidad. Las crisis no desaparecen solas. Van a estar ahí, hay que luchar y hay que vencerlas o sobrepasarlas o asumirlas. Dios cumplirá su parte, pero tu parte la tienes que hacer tú. El diablo actuará para apartarte de tu comunión con el Señor e intentará minar tu confianza. ¿Sabes por qué? Es la única manera que tiene de vencerte. Separarte, cortar el hilo umbilical que te une con el Señor. Si no, no puede. En algún momento fallarás. A mí no me pasa, pero os lo digo porque... En algún momento fallarás. Ten esto presente. Y escucha a los que te aconsejan. Reconoce tus errores y pide perdón por ellos. Esta frase es dificilísima. Esto es complicadísimo. Pero creo sinceramente que es lo que hay que hacer. No esperes que tu liderazgo, a la manera de Dios, lo entienda la sociedad que te rodea. Porque ni creen ni les importa. Pero tú haz lo que tu corazón te dicte. Si eres fiel al Señor, al final se te reconocerá. Aquí y allí. Y mi último consejo es: no te engañes. Seas quien seas, tu liderazgo importa. No pienses que cuando hablamos de líderes hablamos de otros. Tu liderazgo personal importa y solo depende de ti.